Bien, la palabra del Señor santa e inspirada dice de la siguiente manera: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Tomen asiento, por favor. Bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el Evangelio de Juan, pero como a veces somos un poquito mal enseñados, los hermanos empiezan a venir después de que viene la alabanza, Así que bueno, también ese ha sido un motivo de lo que hemos cambiado, porque el sermón vaya primero. Entonces, aquel que quiere escuchar la palabra del Señor, bien temprano. Me hubiese gustado que estén todos, porque hoy, mis hermanos, quiero que me disculpen si acaso en el sermón de hoy soy un poco técnico. He tratado de no serlo, he tratado de ser lo más sencillo posible, pero este texto me obliga a hacerlo. Y lo más probable, mis hermanos, lo más seguro, es que predique dos sermones acerca del mismo texto, desde el versículo 53 del capítulo 7 hasta el versículo 11 del capítulo 8. El sermón de hoy me servirá para establecer algunas bases y cimientos para el siguiente, mis hermanos. ¿Sí? Bien, así que hoy no tenemos una introducción como a ustedes les gusta, con alguna historia. Por eso vamos a entrar directamente, porque es muy complejo lo que vamos a ver el día de hoy. Como ya hemos visto, mis hermanos, el capítulo 7, solamente nos faltaba el versículo 53, donde dice: cada uno se fue a su casa. Versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos. Bien. ¿Qué había en el capítulo 7? Ya lo sabemos, que era la fiesta de los tabernáculos, ¿no es cierto? La fiesta de los tabernáculos. La fiesta mayor y más santa que tenían los judíos. En esta fiesta se recordaba cómo Dios guardó al pueblo de Egipto al pueblo de Israel, durante la salida de Egipto por el desierto, y les proveyó. Y en esta fiesta los israelitas iban a Jerusalén y plantaban tiendas. Ellos iban de diferentes partes del país y llegaban y ponían tiendas y se quedaban a dormir ahí durante todo el tiempo que duraba la fiesta, recordando que así vivieron en el desierto y así también Dios les proveyó.
Pero aparte de eso, geográficamente, Jerusalén, bueno, y toda la tierra, estaba en una época de mucha producción. Y todo coincidía. Entonces, recordaban esto y aparte de eso había mucha provisión. Entonces era una de las fiestas más grandes e importantes, era la más santa que tenían los judíos. Y Jesús, en medio de esa fiesta, se presenta como el agua que sacia. Él es el agua que sacia. Todo esto ya vimos, mis hermanos, ¿no es cierto? Pero ahí no termina la intervención del Señor Jesús. Ahí no terminan las palabras del Señor Jesús. Dice, después de esto, después de que hubo una riña entre ellos, de que unos se molestaron, de que otros estuvieron de acuerdo, de que mandaron alguaciles para prenderlo, de que estos alguaciles regresaron y dijeron, nunca hemos escuchado a un hombre hablar como este, con tanta autoridad, y todo el relajo, digamos, que se hizo, cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Y por la mañana regresó al templo. Y aquí, mis hermanos, justo desde el versículo 53 hasta el versículo 11, tenemos uno de los textos más odiados por la crítica liberal. Uno de los textos más odiados por los teólogos del siglo IV. No sé si alguien tiene físicamente la Nueva Versión Internacional. Si usted puede, mis hermanos, y le recomiendo que lo haga, en su casa, coja la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente o alguna de estas Biblias que tienen versiones nuevas. Ustedes van a encontrar que sobre el título de la mujer adúltera hay una línea y abajo del versículo 11 hay otra línea, que es poniendo ese texto entre paréntesis. Ahora, ¿por qué lo pone entre paréntesis? Ayer le indicaba esto a mi esposa y hay notas al pie, al margen de las Biblias, donde dicen que este texto no es fiable, que este texto no es real, que este texto fue inventado o que este texto fue añadido. Ustedes pueden leer, como les digo, y yo les sugiero que lo hagan, que lo comparen, la NBI, o por ejemplo la Biblia Dios habla hoy, incluso la Reina Valera actualizada del 2015, ¿sí? La coloca entre paréntesis. Estas traducciones, consideran que este pasaje no forma parte de la palabra de Dios, que es de origen dudoso y supuestamente es un texto añadido. Y esto pasa, mis hermanos, con muchas versiones. Por eso nosotros, cuando estudiamos la palabra del Señor, cuando tratamos de exponer la palabra de Dios, yo uso algunas versiones, mis hermanos, muchas versiones. Desde la Reina Valera de 60, la Biblia de las Américas, uso también estas traducciones dinámicas, que es la NBI y todas las otras traducciones dinámicas. Pero hay que tener cuidado con ciertas traducciones. Por ejemplo, usted coge la Nueva Versión Internacional y usted se va a leer los Salmos. Y usted va desde el Salmo 1 hasta el Salmo 10, usted ya encuentra un montón de errores. Ya no se dice hombre, ahora se dice persona. Porque hay que ser inclusivo. Si usted, mi hermano, investiga cómo se hace la Nueva Versión Internacional, usted va a ver que la directora general es una lesbiana proclamada. Hay gente, mis hermanos, que se encarga de esto y que manipulan ciertas cosas de la Biblia. Ahora, no hace falta que les diga que este texto que acabamos de leer es legítimo, es verdadero. Y se ha encontrado en múltiples
copias de manuscritos bíblicos. No existe duda, mis hermanos, de que este texto sea auténtico. No existe duda. Pero ¿por qué pasa esto entonces? ¿Por qué pasa esto? Porque este texto mostraba o hacía que ciertos teólogos se molestaran con lo que pasó en esta historia. No llegaban a comprender el hecho, no llegaban a comprender de que Jesús actúe de esa manera con una mujer adúltera. No llegaban a comprender el hecho, pero a ver, si nos ponemos a pensar y dicen, a ver, pastor, son teologías liberales y cosas así, por ejemplo, hay otra Biblia de una traducción libre. Si usted se va a Génesis hasta el capítulo 8, creo que si no estoy mal, usted va a ver una nota al final del capítulo 8 diciendo que todo lo que se leyó para atrás es una alegoría, no es real, ¿sí? No fue verdad en una Biblia. Bueno, ¿por qué molesta esto? Si decimos que es una teología liberal, pues qué bueno que se perdone a una mujer adulta y que se la trate de esa manera. Pero ese no es el lío, mis hermanos. El lío es que, otra vez, si usted se va a la Nueva Versión Internacional, usted encuentra, aparte de la nota que dice ahí, otra, donde está en asterisco justamente las preguntas y las palabras que le dice el Señor Jesús. Específicamente, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. No peques más. Esas frases, que están con asterisco en la Nueva Versión Internacional, dicen que no son reales, que en algunos manuscritos se ha encontrado al final del Evangelio de Juan, o después de Lucas capítulo 21, o incluso en el capítulo 7, en la mitad del capítulo. O sea, esas palabras llegaron ahí por alguno que trató de manipular la palabra de Dios. Pero sabemos, mis hermanos, que no es verdad. Y les comento esto porque esto es una corriente muy grande, mis hermanos, que se va esparciendo. Hay gente que no quiere leer la Reina Valera de 60, por ejemplo, porque dice, es que no entiendo la palabra de Dios. Es que yo cojo la NBI o la Nueva Traducción Viviente o la Biblia Dios habla hoy, y es más entendible, yo puedo, pero mis hermanos, o sea, tienen que comparar. Siempre les he dicho, especialmente los miércoles que estudiamos la palabra de Dios, les he dicho, es bueno que tengan 2, 3 versiones como mínimo, para que ustedes puedan ir comparando. Y salieron los primeros manuscritos del siglo IV, ¿sí? Volviendo otra vez a nuestra historia, del siglo IV. Pero esos manuscritos, mis hermanos, fueron muy corruptos, y hay unos que están vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, un manuscrito completamente corrupto es el Sinaítico o el manuscrito Vaticano, por ejemplo. Son libros donde no aparece este texto, donde termina el capítulo 7 en el versículo 52 y el capítulo 8 comienza en el versículo 12. Y esto totalmente lo eliminan. ¿Cuáles son estos manuscritos corruptos, mis hermanos? ¿Cuáles son? Aquellos que han manipulado el texto bíblico a su conveniencia, como lo acabé de mencionar. Y uno de ellos, el más popular, es la NBI. Para la gente del primer siglo, el siglo IV, en este texto hay ciertas frases y la historia en sí misma que hizo que ciertos biblistas lleguen a quitar totalmente el texto. Y hoy veremos, si Dios lo permite, justamente eso, mis hermanos, un estudio general, pero también profundo, de lo que es este hecho, ¿sí?
que servirá de introducción para el siguiente sermón. Vamos a ir por partes, mis hermanos. Versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Jesús ha ido al templo ¿a qué? A enseñar, dice la Biblia, ¿no es cierto? Dice que él fue al templo y les enseñaba. Mis hermanos, ¿qué sucede cuando alguien enseña? ¿Qué sucede cuando alguien enseña? Y más que eso, ¿qué sucede cuando alguien enseña la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando alguien expone la palabra de Dios y la está enseñando? ¿Qué se puede dar? Lo más probable, una confrontación, mis hermanos. Lo más probable es que exista confrontación. Y tome en cuenta que estoy diciendo el que enseña, no estoy diciendo debates. Porque en debates, mis hermanos, usted puede tomar cualquier tema. Micrófonos. ¿Qué marca es mejor de los micrófonos? Ya hay un debate de eso, entonces va a haber contradicciones. No, pero no me estoy refiriendo a ese tipo de tertulias, llamémoslo así, donde la gente va exclusivamente a debatir. Cuando algún creyente o algún predicador enseña la palabra de Dios, o sea, se para en un púlpito y predica la palabra de Dios, o como un miércoles que estudiamos teología bíblica, llegamos y enseñamos la palabra de Dios, hay muchas reacciones. Y una de esas es la confrontación. Ahora, pero pastor, usted viene, nos enseña los miércoles, domingos, y no es que salimos bravos con usted. No, entonces, no me refiero a confrontación, a que usted se ponga en mi contra, sino confrontación a que la palabra de Dios enciende pasiones, muchas de ellas encontradas, y se da el caso que existe una confrontación para edificación. Por ejemplo, se te muestra el pecado a través de la palabra de Dios y te choca en la mente y en el corazón. Se te muestra qué es el camino, cuál es el camino que debemos seguir, y choca con mis pasiones. Es que hay cosas del mundo que no queremos dejar, ¿no es cierto? Entonces existe una confrontación, porque la palabra de Dios es eso. Pero en cambio para otros existe una confrontación, pero para tratar de ahogar la palabra de Dios. ¿Me hago entender hasta aquí, no es cierto? Sencillo. John Wesley, un gran predicador del siglo XVIII, cuenta la historia que enviaba gente a predicar en la tierra, especialmente a pastores nuevos. Y los enviaba a predicar durante algún tiempo, algunos durante meses, y cuando regresaban los predicadores les hacía dos preguntas. La primera pregunta, y esto a mí me sorprendió, mis hermanos. La primera pregunta, John les decía: ¿alguien se convirtió? Por lo menos uno. Entonces el predicador decía: sí, alguien se ha convertido. Entonces John llegaba a la conclusión de que este hombre sirve como predicador. Pero si se daba el caso de una respuesta negativa y decía: no, nadie se convirtió, entonces John Wesley hacía la segunda pregunta. ¿Y cuál era la segunda pregunta? ¿Alguien se enojó? ¿Hubo confrontación con las cosas que dijiste? ¿A alguien le molestó? Y si el predicador decía sí, John Wesley llegaba a la conclusión: este hombre sirve como predicador. Si había una respuesta negativa en ambas, pues este predicador no servía para nada, era un predicador completamente inútil. Esto a mí me ha hecho pensar, mis hermanos. Si lo que se predica muchas veces hace que alguien se convierta o que alguien sea confrontado. Porque si no, un predicador inútil más.
El predicador completamente inútil es aquel que no provoca reacciones, mis hermanos. No provoca reacciones. Ahora, ¿qué tipo de reacciones? Bueno, que no provoque que las personas se sientan cuestionadas por el Espíritu Santo. Un predicador inútil es aquel que no provoca a través de la palabra del Señor, a través de la exposición bíblica, que la gente sea confrontada por el Espíritu Santo, sea cuestionada por el Espíritu Santo. Que no sientan confrontación y fruto de eso se conviertan al Evangelio. En ese sentido, mis hermanos, ustedes saben que siempre tratamos de predicar al Señor Jesús, pero cuando predicamos las enseñanzas del Señor Jesús, siempre vemos que hay reacciones de la gente. En la Biblia, la gente reacciona de diferentes maneras. Algunos, ¿qué pasaba cuando el Señor Jesús enseñaba? ¿Cómo reaccionaban? Algunos se airaban, otros se rendían a sus pies, porque habían encontrado salvación, porque encontraron el perdón, porque escucharon al mismo Dios. Así que, mis hermanos, ese es el contexto de este texto. Ese es el contexto. El Señor Jesús está en el templo y está enseñando. Está enseñando. Y la gente le confronta, y le confronta de una manera muy delicada, mis hermanos. Ahora vamos a continuar en nuestro texto, versículo 3 al versículo 6. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, escucha, ¿qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mis hermanos, todas las sociedades emiten juicio. Todas las sociedades del mundo, desde el principio de la historia, han emitido juicio. De hecho, mis hermanos, se puede llegar a concluir que una sociedad no puede subsistir, no puede vivir, si no emite juicio sobre lo que es bueno o lo que es malo. Y aunque nuestra sociedad, mis hermanos, sea supuestamente abierta, aunque nuestra sociedad sea supuestamente ilustrada, aunque nuestra sociedad sea liberal, y aunque diga que no emite juicio sobre las relaciones sexuales, la realidad es que nuestra sociedad emite juicio sobre el sexo. A lo bueno llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero bueno, eso es otra cuestión, pero vivimos en una sociedad que emite juicio. Y emite juicios sobre el sexo. Lo emite. Pero eso no quiere decir que la aplicación sea justa o que se juzgue con verdadera justicia. Y en este primer caso es bastante claro. Primero, en nuestra historia, ¿qué pasó? Esta mujer es sorprendida ¿en qué? Es claro, mis hermanos. El hecho es sumamente claro. ¿Se puede desviar? ¿Puede haber duda? ¿Puede ser que tal vez malentendieron? No, mis hermanos. Simplemente llegan estas personas con una mujer y la lanzan en el piso. Esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Así que está claro. Segundo,
Evidentemente saben la ley de Moisés. Evidentemente saben la ley de Moisés. ¿Y qué le dicen al Señor Jesús? Esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio y la ley de Moisés castiga este pecado acariciándola con piedras, matándola con la lapidación, apedreada. ¿Tú qué opinas de esto, Jesús? Y Jesús está inclinado, escribiendo con el dedo en la tierra. Porque, mira, Jesús, te podemos entregar la primera piedra. Tú puedes ser el primero que la lance y le des inicio a la ejecución. Porque, mira, Jesús, si tú te opones a la ley de Moisés, entonces tú eres un hereje, tú eres un mentiroso. Si te opones a la ley de Moisés. Así que, a ver, Jesús, ¿qué dices tú? ¿Qué dices? ¿La apedreamos ya? ¿O probablemente nos vas a contar una historia un poco descabellada y digna de un loco que tú llamas parábolas? Donde tal vez digas que las prostitutas y los recaudadores van primeros en el reino de los cielos. ¿Tú qué opinas, Jesús? ¿Qué opinas? Ahora, mis hermanos, todas estas preguntas que yo acabé de hacer y acabé de dramatizar, no es por loco. Lee el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices, Jesús? ¿Qué dices? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Pero esto decían con la intención de tentar. Y después de acusar y matar. ¿No es cierto? Lo que aquí se plantea, mis hermanos, es sumamente importante. Hay cuestiones muy graves aquí, pero muy graves. Y esto es, mis hermanos, el hecho por el cual yo no puedo meterme palabra por palabra, sino hasta el siguiente domingo. Usted lo va a ver por qué. Primero, pregunto yo, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Dónde está el hombre? ¿Sabe qué, pastor? Es que yo creo que el hombre corrió más rápido y no lo cogieron. ¿Dónde está el hombre? Porque trajeron solamente a la mujer. Porque ella no estaba cometiendo adulterio sola. El texto dice y aclara que fue encontrada en el acto mismo. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está? El texto no lo dice, pero mis hermanos, seguramente muchos de los que están aquí ignoran la forma en que se veía el adulterio en el judaísmo, o se ve hasta ahora el adulterio en el judaísmo. Y eso es lo que quiero explicarles. El judaísmo hoy en día está dividido en dos grandes grupos, mis hermanos. El judaísmo hoy en día está dividido en dos grandes grupos. Primero, los judíos sefardíes. La palabra sefardíe, no es otra palabra más que significa español. O sefar, que significa español, y sefardíe, que es descendiente de España, o que viene de España, o que sale de España. Estos sefardíes, judíos sefardíes, fueron expulsados de España en 1492
y por eso se les llama sefardíes, porque fueron expulsados de España. Y por otro lado tenemos a los judíos askenafíes. ¿Cuáles son estos judíos askenafíes? Judíos que proceden del centro y del este de Europa. Tienen un culto distinto y hasta el pronunciamiento del hebreo es totalmente distinto. Si algún momento, mis hermanos, tú te decides en aprender hebreo y escuchas a un hebreo en Nueva York, tú vas a ver que el pronunciamiento de ese hebreo es totalmente distinto al pronunciamiento de un judío en Israel. El pronunciamiento correcto es el judío de Israel, es decir, el judío sefardí. ¿Sí? Ese es el pronunciamiento correcto. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto que me está diciendo? Bueno, tiene todo que ver. Lo explico. La división de los judíos sefardíes no reconocen el adulterio masculino. ¿Qué os ha parecido? Hablando de sefardíes, son españoles, pues déjenme por lo menos dramatizarles. No reconocen el adulterio masculino. ¿Cómo es posible? A ver, tú te encuentras con un judío sefardí y le dices, ¿existe el adulterio? Te va a decir, sí, pero solamente el adulterio femenino. ¿Qué le preguntarías? ¿Cómo es posible esto? Si la ley de Moisés establece un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. ¿Qué te dirán ellos? Sí, pero esto no aplica a los hombres judíos. Esto no aplica a los hombres. ¿Qué preguntarías? ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué? Bueno, ellos te dirán, porque la poligamia nunca fue abolida oficialmente de Israel. Si tú lees la Biblia, ves hombres que se casaban con varias mujeres. Pero tú no encuentras una abolición oficial de la poligamia. Es decir, de un hombre casado con varias mujeres. Tú no encuentras la abolición oficial. Pero como ustedes sabrán, hoy en día, porque estamos hablando de la división de los judíos sefardíes de hoy, en ningún país del mundo se puede casar un hombre con varias mujeres. Bueno, a menos que sea algún país islámico. Pero en ningún país del mundo un hombre se puede casar con varias mujeres. Pero entonces, sí puede acostarse con ellas. Si estas mujeres no son casadas. Porque si no, sí es adulterio masculino. Un hombre puede tener 1000 mujeres solteras, que no es adulterio. Y estar casado con una también, ¿no? Y no es adulterio. Para ellos, ¿no? Para ellos, mis hermanos, estoy aclarando. Para ellos, ¿sí? ¿Escucharán? Así que, de manera similar a la cultura de los judíos sefardíes, aquí encontramos en adulterio a un hombre y a una mujer. Pero a quien llevan delante de Jesús es solamente a la mujer. Porque los hombres dentro del judaísmo sefardí actuaban igual que los hombres del judaísmo del tiempo de Jesús. Entonces, esta mujer probablemente no era casada, pero el hombre sí, y se lo dejó ir. ¿Te das cuenta? ¿Por qué era importante hacer una introducción de todo esto que vamos a estudiar? Así que llevan ante Jesús a esta mujer y surgen algunas cuestiones. ¿Cuál es tu posición, Jesús? ¿Tú qué dices, Jesús?
te doy la primera piedra y le lanzas. ¿Tú qué dices? Porque eso dice la ley de Moisés. Pero también otra cosa. ¿Quién puede juzgar a una persona? ¿Quién tiene la suficiente autoridad de juzgar a una persona hasta el punto de arrancarle su propia vida? Porque eso es la lapidación, mis hermanos. De eso se trataba. Matar a una persona con golpes de piedra. ¿Sabes? Una de ellas, un golpe en el cráneo, en algún momento puede causar la muerte incluso instantánea. Ahora, este es un problema real incluso el día de hoy. Hoy en día, sí, es un problema real y lo explico. Hay cristianos que piensan de manera ingenua y hasta de manera ignorante que el problema sexual del mundo es la ideología de género. Pero mis hermanos, ese no es el problema sexual del mundo, ni tampoco el feminismo, ni los LGBTIQ+, y todo el abecedario. Aquí hay algo mucho más allá. Pero pastor, entonces si no es la ideología de género que está cambiando hasta incluso normas y derechos y garantías, ¿qué es entonces lo que está cambiando? Y es la forma en que abordamos el pecado sexual, que es un pecado. Es un pecado y esto es algo increíblemente extendido. Te voy a dar unos datos, mis hermanos, te voy a dar unos datos. Hay organizaciones que hacen estudios sobre la sociología en diferentes países, mis hermanos. Para traerles este sermón, me he tratado de documentar con datos reales, mis hermanos, ¿sí? Para que ustedes estén actualizados en esto y no traerles mentiras. Hay organizaciones que hacen estudios sociológicos de diferentes ciudades y países del mundo. Y hay una conclusión acerca del estudio de la inmoralidad sexual. ¿Sabes cuál es la zona más inmoralmente sexual del mundo? ¿Dirías Estados Unidos? Rusia. No, la zona más inmoral sexualmente del mundo es la sociedad de Hispanoamérica. Muy por encima de Estados Unidos y de Europa occidental. Wow. No creo, pastor. Bueno, te voy a dar datos más específicos. En Colombia, el 80% de las parejas que conviven y tienen relaciones sexuales no están casadas. El 80%. De pronto por ahí salió otra publicación, mis hermanos, que ustedes pueden investigar, salió otra publicación que dijo, esa encuesta está mal. No es el 80%, es el 74%. ¡Wow! Bueno, supongamos que es el 74% que dice que de las mujeres que conviven con hombres no están casadas con él. Digamos que es el 74%. Ahora pongámoslas en palabras más fáciles. Lo que quiere decir es que 4 de cada 5 personas mantienen relaciones sexuales estables con alguien, sin tener la menor intención de casarse o de tener hijos. Ahora, mis hermanos, Colombia es solamente un ejemplo. ¿Y sabes qué es lo peor, mi hermano? Colombia es uno de los ejemplos
más minúsculos. En porcentaje sube Argentina, luego Chile, luego Uruguay, luego Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Qué increíble, mis hermanos. Increíble. Y eso trae otras consecuencias. Por ejemplo, hay mujeres que pueden llegar a perder totalmente la ilusión de casarse o la esperanza de casarse algún día. Por una sencilla razón. Por la sencilla razón de que los hombres que mantienen este tipo de relaciones con ellas no quieren casarse con ellas. Porque estas mujeres están bien para un rato. La mujer ha llegado a una denigración tal que solamente sirve para un momento, para ser una chica de compañía, pero en absoluto para casarse. Ya está muy usada, como que fuera un bien. Parece que esa mujer se ha convertido como en una mujer de segunda clase, mis hermanos, con quien solamente sirve para ese momento, pero no como para casarse. Incluso, mis hermanos, si llega a embarazarse y obviamente no decide abortar, los hombres no quieren casarse porque ya es mercancía usada. Esto es terrible, mis hermanos. Esto es terrible. Pero es una verdad que debemos afrontar, porque esto es real. Y el movimiento de liberación femenina hace algo por estas mujeres. Sí, pastor, les facilita el aborto, por ejemplo. Ya tienen un peso menos y más probabilidad de casarse, quitándoles el aborto. Pero, mi hermano, las personas que están a favor del aborto, a mí me parece que son un poco ciegas y hasta ignorantes. Porque ¿sabes qué se ha logrado con el aborto? ¿O sabes qué ha sido el aborto? La legalización del aborto. Mira, mi hermano, mi hermana, la legalización del aborto ha sido una gran bendición. Una gran bendición para hombres inmaduros, inmorales sexualmente y sin capacidades de ejercer una responsabilidad. Para ellos ha sido una bendición, pero en absoluto para las mujeres. En absoluto es una conquista de derechos, tampoco es un empoderamiento. Es una alcahuetería. El aborto lo que ha hecho es reducir a la mujer a una mercancía. Que cuando tiene un contratiempo, puede quitarse de encima lo que le fastidia. Te voy a contar una historia. Un periodista cristiano, muy conocido, no voy a decir el nombre, entrevistó un día en Israel, porque en Israel tenía un programa de radio. Este hombre es de Madrid, España, y fue a Israel durante 2 semanas, creo que fue, porque tenía que hacer algunas entrevistas en radio, y un amigo de él le recomienda entrevistar a un ginecólogo muy conocido, que aparte de eso era judío ortodoxo. Y este amigo le dice, mira, yo te recomiendo que entrevistes a este ginecólogo porque es muy conocido, es una eminencia, y aparte de eso es pro vida. O sea, que él está en contra del aborto. Le interesó, llamó, hizo conexiones, todo cuadró, tenía media hora para entrevistarlo.
Empieza la entrevista y de pronto se lleva una sorpresa. Doctor fulanito de tal, me dicen que usted es pro vida. Y para sorpresa del entrevistador le dice, no, yo no soy pro vida. Yo soy pro choice, o sea, pro elección. Dice, yo creo en la elección de la mujer y lo que la mujer elija, pues eso está bien. Este entrevistador, como les digo, cristiano, y aparte de eso, cuando ya iba a entrevistar a alguien, se prepara, ¿no es cierto?, en base a lo que él cree, pues para hacer las preguntas, ya quedó, las neuronas se hicieron. Le tocó improvisar y preguntar al momento. Entonces, ¿cuál sería la primera pregunta lógica que harías tú? ¿Por qué usted es proelección? Así que el médico respondió, y voy a citar textualmente. Dice, porque cuando a una mujer se le deja elegir, el 98 y hasta el 99% de las mujeres eligen tener al bebé. Pero claro, la elección en contra es cuando se meten los padres, la cuñada feminista, el novio irresponsable o el esposo inmoral. Entonces acabará abortando. Pero si se deja a una mujer embarazada, que tome la decisión ella sola, el peso de la maternidad que tiene por naturaleza es más fuerte que acaba teniendo al niño. El periodista se queda con la duda y regresa a Madrid, así que se contacta con esta persona que le recomendó y le dice, mira, tengo una duda. Me entrevisté, le dice, sí, escuché, te salió excelente. Dice, no, pero es que eso no es el tema. Le dice, mira, el médico que me recomendaste, que entreviste, me contó que si a una mujer que se queda embarazada le dejas pensar y tomar la decisión, esta mujer, sin tener presiones exteriores, va a decidir tener al niño. ¿Eso es verdad? Así que esta persona le responde, y vuelvo a citar textualmente. Verás, le dice, hace unos años, en Israel, decidieron darle un homenaje a este médico, al que entrevistaste. Y entonces las madres que habían decidido no abortar y que habían sido tratadas por él, fueron a darle este homenaje, pero no ellas solas, sino con el niño que no abortaron. El periodista le pregunta, ¿y fueron muchas madres? Él responde, llenaron un estadio de fútbol. Cuando a una mujer la bombardeas, mi hermano, mi hermana, con ideologías huecas y vacías, termina actuando en contra de la naturaleza con la que fue creada por Dios. Y esa es la realidad, mi hermano. La mujer termina actuando conforme a la naturaleza que fue creada. Asimismo, esa naturaleza diseñada por Dios impulsa a esa mujer también a querer encontrar un buen hombre para casarse y para vivir y envejecer juntos y formar una familia. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque ese es el diseño que Dios ha hecho. Y sin meter huecas filosofías, el hombre y la mujer van a terminar escogiendo eso. Lo que viene es realmente tremendo, mis hermanos, porque Jesús ofrece una alternativa diferente de ver las cosas. Versículos 7 al 11. Dice, Andresito puso el texto ahí, ¿no? ¿Sí se alcanza a leer aquellos que están? ¿Sí? Ya.
Y como insistieron en preguntarle, estas personas que trajeron a la mujer, insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Tremendo, mis hermanos. Tremendo. Estas personas llegan y arrojan a una mujer entre harapos y le recuerdan la ley de Moisés. Le recuerdan la ley de Moisés a aquel que escribió la ley. Ahora Jesús hay que lapidarla. Es necesario obedecer a Jesús y tenemos que matarla. ¿Tú qué dices de eso, Jesús? Porque nos imaginamos que como tú eres un maestro, respetarás la ley que Moisés enseñó. ¿Verdad, Jesús? Así que toma la primera piedra, reviéntale las 100. Sé tú el primero. ¿Qué vas a hacer, Jesús? Pero Jesús está inclinado, escribiendo en el suelo. ¿Qué está escribiendo en el suelo? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Yo he escuchado a muchos predicadores especular lo que escribía en el suelo. Escuché a uno que decía que escribía la palabra gracia. O a otro que escuché que decía: Jesús estaba escribiendo todos los pecados de la gente que estaba ahí queriéndola apedrear. Hermanos, me parece una desfachatez, algo descabellado pensar eso. Todo lo que dicen es realmente especulaciones. No sabemos lo que Jesús estaba escribiendo en el texto. Pero, ¿por qué dice que estaba escribiendo? Porque se quiere dar a entender que Jesús no les estaba haciendo mucho caso. Por eso la palabra de Dios dice: pero como insistían en preguntarle. Entonces Jesús se endereza, se pone de pie y dice: a ver, con la autoridad de Jesús, imagínate, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra en contra de ella. Y se inclina a seguir escribiendo. ¿Qué tal? Ese es nuestro Señor, mis hermanos. La respuesta, mis hermanos, es demoledora. Después de responder Jesús, no se pone a discutir. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque a veces es inútil discutir con ciertas personas en muchos casos. Lo mejor que puedes hacer es callarte y seguir haciendo lo que estabas haciendo. Hay gente con la que discutir es un ejercicio inútil. Por eso Jesús se vuelve a inclinar y sigue escribiendo. Pero cuando Jesús habla, no te deja indiferente, mi hermano. O te da ira, o te da cólera, o te da tristeza, o te da rabia, o te produce riña, lo que sea, pero no te deja indiferente.
Jesús te deja pensando. Y cuando Jesús dice que el que no tiene pecado, que lance la primera piedra, la Biblia revela algo importantísimo. Dice que ellos se sintieron acusados por su conciencia. Mira lo que significan estas palabras, mi hermano. Es que yo no sé si tú me estás entendiendo lo que yo estoy queriendo hablar. O sea, lo que acaba de pasar estaba permitido para el varón. Segundo, eso estaba escrito en la ley y tenían que apedrearla. Pero tercero, esta gente es acusada por su conciencia. Y uno a uno se empiezan a marchar de él. ¿Por qué? Porque obviamente ninguno estaba libre de pecado. La respuesta de Jesús, mis hermanos, es muy distinta a las preguntas que han dado, a las respuestas que han dado la sociedad a lo largo de la historia. Primero, ¿Jesús acusó o condenó a esta mujer? Jesús ni acusó ni condenó a esta mujer. ¿Sabemos cuál fue la causa de adulterio? No. Pero obviamente Jesús no minimiza el pecado, ni este texto está minimizando el pecado de adulterio. Y obviamente no voy a ser yo quien lo haga también, mis hermanos. Pero sabemos que Jesús no emitió ninguna condena. Evidentemente, esta mujer era adúltera. El Señor Jesús no se levantó y se enderezó y preguntó, ¿están seguros? No dijo eso, sino que dijo, perfecto, esto dice la ley. Entonces, que empiece el que esté libre de pecado. Jesús no cuestionó que esta mujer sea adúltera o no. Esta mujer lo era y Jesús lo sabía. Segundo, la acción de Jesús no fue culpabilizar ni a la mujer ni a la gente, porque a la gente le encanta culpabilizar a los demás. Mi hermano, nos encanta echar la culpa a los demás, ¿o no? Echar la culpa a los demás es un placer que pocas personas se libran de disfrutarlo. Y curiosamente esa culpabilización pasa muchísimo por el terreno sexual. Mucho. Ahora, mi hermano, escúchame bien. Está bien de que se enseñe y se muestre que hay determinadas conductas sexuales que desagradan a Dios. Eso es correcto. Y hay que hacerlo. Y aparte de correcto, es justo. Obviamente, estas conductas están en contra de los mandamientos que Él ha establecido. Y toma en cuenta que estoy hablando de conductas sexuales, no solamente de pecados sexuales. Porque la gente señala con el dedo al pecado sexual, pero no muchas veces a la conducta sexual. ¿Me hago entender? ¿No? La fornicación, el adulterio, las orgías. Pero dentro de un matrimonio puede haber un hombre que se rehúse a estar con su esposa y no quiere hacerlo. Ahí hay una conducta. O al revés, o una mujer que no quiera estar con su esposo y la Biblia lo condena. La Biblia dice que no dejes que Satanás entre y zarandee. Entonces, está bien enseñar y mostrar que estas conductas sexuales desagradan a Dios. Obviamente hay que exponerlo desde el púlpito y hay que hablarlo y predicarlo, obviamente. Pero me gustaría, mi hermano,
que esa misma dureza con la que se expone o se señala a gente que ha pasado por esto, lo haga cuando habla acerca de la envidia, por ejemplo. Pero por regla general, yo veo a cientos de envidiosos, pero no veo a gente señalándolos con el dedo. ¿Por qué? O me encantaría, mis hermanos, ver esa misma dureza con la que tratan un pecado sexual a aquellos que murmuran y les encanta el chisme. Pero por regla general hay multitud de murmuradores y de chismosos, pero no hay dedos señalándolos. ¿Por qué? O me gustaría ver esa misma dureza cuando se habla de la codicia, por ejemplo. Pero lo que veo es incluso a predicadores que justifican la codicia a través de pactos que Dios necesita para que te provea más dinero. Me encantaría ver la dureza con la que se trata estos pecados en contra de la gente hipócrita. Que señala sin hacer y que señala sin ser. O que difunde falsas doctrinas. Pero sin embargo, no veo esa misma dureza. ¿Por qué? Pero lo que sí vemos es a gente cristiana que condena la inmoralidad sexual justamente y correctamente porque está bien hacerlo. No quiero que se me vaya a malentender, está bien hacerlo. Pero me parece que si no están ciegos, por lo menos están tuertos. Porque en el ángulo de visión de estas personas no entran los otros pecados. Por lo menos no son ciegos, pero sí están tuertos, porque no ven sus murmuraciones, no ven sus críticas, no ven sus envidias, no ven su falta de dominio propio, no ven la falta de un carácter maduro espiritualmente, no ven el estudio bíblico como un mandato, no ven el congregarse como un mandato. No ven a gente desvalida que atiende a ancianos, que no atiende, a ancianos o enfermos. Pero son gente que puede superponerse sobre otras personas, abusándose muchas veces incluso de ciertos cargos, pensando que son superiores a todos y caían como tumbas. Pueden oprimir a gente y callarse como tumbas. Pueden ser idólatras en su trabajo o con sus familias y callar como tumbas. Pueden tener Biblias empolvadas, pueden no saberse nada de la Escritura y se callan como tumbas. Pueden justificar sus chismes, sus comentarios, sus cuentos, sus inventos y callan como tumbas. Hermanos, si piensas que el pecado más grave que existe es la homosexualidad o algún pecado de inmoralidad sexual, estás muy equivocado o vives despistado de lo que habla la Biblia. ¿Me hago entender? ¿Está entendido, mis hermanos? Regresando a nuestro texto. La alternativa de Jesús no pasa por condenar ni acusar, pero tampoco pasa por alto el pecado. No es que no le da importancia a lo que está sucediendo. Mira, mi hermano, una de las cosas por las cuales la psicología moderna no funciona, o ahora se ha convertido en una basura,
es porque no trata realmente lo que te hace daño. Sino, te dice que si algo te hace daño, no importa. Todo es subjetivo. Tú trata de sentirte bien. Estás sufriendo porque has pasado por distintas relaciones. No importa. No tienes que corregir nada. Solo intenta sentirte bien hoy. Si eres homosexual y tu vida es un caos porque la gente que es homosexual sabe lo que es vivir esa vida, no importa. Siéntete bien viviendo como eres. Si tienes la necesidad de vomitar envidia o de vomitar odio en contra de las demás personas y no tratar con amor, no importa. Trata de sentirte bien. Eres tú. La acción de nuestro Señor Jesús no pasa por esa psicología basura. Mira los versículos 10 y 11, mi hermano. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Mira, me encanta el Señor Jesús, pero me fascina. Es que se endereza y ni siquiera les presta atención, mis hermanos. O sea, nuestro Señor era tan bien parado, mis hermanos, que ve una multitud con piedras, que si había alguno descabellado por ahí se la lanzaba al mismo Señor. Se endereza y ni los ve. Y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete. Pero ahí viene algo importante. ¿Qué le dice? Serás prudente, hijita, la próxima. Vete. Así le dijo. Vete. Pero la próxima tendrás cuidado, porque puede ser que yo ya no esté aquí o no pase por aquí y ahí sí, hijita, te apedrean. No. Vete y no peques más. Mira, mujer, vete y no peques más. Es una orden. No es una opción. No, vete y no peques más. Ese mismo Jesús que habló con autoridad un día anterior, con la misma autoridad le dijo esto a esa mujer. Increíble, mis hermanos. No sé si te estás dando cuenta de lo que está haciendo el Señor Jesús en esta escena. Y perdón, mi hermano, se me ha pasado el tiempo. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para concluir. Una vida plena, mis hermanos. Escúchame bien. Una vida plena no es llamarle a lo malo bueno o bueno a lo malo. Eso no es una vida plena. Eso es una psicología que no ha funcionado, una psicología basura que, aparte de los psicofármacos que hay en el mundo, lo que ha hecho es tapar el pecado y llamarlo bueno. No. Una vida plena no es eso, mi hermano.
Tampoco una vida plena no es darle importancia al pecado, dejarlo a un lado y tú continuar. No, 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 no. Tampoco es cargar con la culpa de alguien, ni fulminar a una persona con condenas sociales. Tampoco es eso una vida plena, sino que una alternativa a la vida plena que el Señor Jesús ofrece es una restauración verdadera del pecado. Eso es lo que el Señor está ofreciendo aquí, mi hermano. Es lo que acabaste de leer. Jesús podía haber condenado a esta mujer, ¿verdad? El Señor Jesús era el único que podía haber lanzado no una, sino 1000 piedras en contra de ella. Él era el único, y ¿sabes qué? Si lo hacía estaba bien. Y nosotros pudimos haber tenido esa historia aquí en la Biblia y decir, bien, el Señor Jesús actuó justamente y en eso no pecó. Y Él siguió siendo santo. Pero no, mi hermano. Porque tu Dios y mi Dios no nos ve en pecado y nos deja morir ahí. Tu Dios y mi Dios nos restaura. Por eso le dijo, vete y no peques más. Y esto es lo insoportable del pasaje, mis hermanos, para teólogos liberales. Esto es lo que no aguantan, porque solamente vete, estás perdonada. No, no, no le dijo eso. Mira, mi hermano, el Señor Jesús no está tratando con un pecado en particular, ¿sí? Él no está tratando con un pecado del adulterio, no, 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 no. Él está tratando con todo. Porque este pasaje no es solamente para personas adúlteras. Todos somos pecadores. ¿O hay alguien aquí que no sea pecador? Como nadie alzó la mano, entonces asumo que tú y yo somos pecadores. Hay algunas áreas, mis hermanos, de nuestra vida, incluso siendo creyentes, que pueden ofender mucho a Dios. Incluso siendo creyentes, incluso tratando de venir a la iglesia regularmente y tratando de estudiar la Biblia. Puede haber, mis hermanos, en ti y en mí, áreas que ofenden mucho a Dios. ¿O no? Pero el Señor no solamente la perdona, sino que hace algo más. Y como dije, eso es realmente lo que molesta a ciertos grupos, incluso a pseudo creyentes. Pastor, ¿qué es lo que realmente le molesta a las personas entonces? Que la única salida espiritual para el pecador es acogerse al amor de Dios manifestado en Jesús. Porque ese amor de Dios manifestado en Jesús es el que dice, no te acuso ni te condeno, pero tu vida debe cambiar. Tu vida va a cambiar, mi hermano, mi hermana, en el momento que renuncies a ese pecado. Debes renunciarlo a ese pecado. Renuncia. Y no sigas los caminos del mundo, sino el camino que Dios ha elegido para que tú camines por ahí. Esto es lo tremendo del texto, mi hermano. Nadie puede tener una vida plena y dichosa si sigue persistiendo en el pecado, cualquiera que sea. Cualquiera. Pero pastor, ¿por qué dice cualquiera si la encuentran una mujer adúltera? Sí, pero mira las palabras de Jesús. El que esté libre de pecado, no digo el que esté libre de adulterio. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Nadie puede pretender ser un hijo de Dios si tu actitud no muestra lo contrario.
Mi hermano, nadie de manera obvia puede limpiar sus pecados con su esfuerzo, ni con ceremonias, ni con ritos, ni con pactos, etcétera, etcétera, ni con dinero. La única salida que tenemos los pecadores, como tú y como yo, es rendirnos a los pies de Jesús. Y esta mujer está a los pies de Jesús literalmente. Literalmente. Esa mujer supo en ese momento que no había condenación para ella en Jesús, pero también que la conversión implica un antes y un después. En ese después, las palabras de Jesús resuenan con mucha claridad, mis hermanos. Yo no te condeno, vete, pero sé santo porque yo soy santo. Yo no te condeno, vete, ándate, no pasa nada, pero ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Una vida en santidad es lo que realmente molesta a la gente, mi hermano. No se puede vivir como se nos dé la gana. Simplemente no se puede. Es verdad, mi hermano, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero tampoco hay vida eterna sin santidad, dice la palabra del Señor. Nadie puede ver a Dios si no es santo. La única salida que tenemos es rendirnos a sus pies. Mira, mi hermano, ¿cuán importante es para ti la santidad y la pureza sexual? Te pregunto, estoy preguntando ahorita mismo, ¿cuán importante para ti es la santidad y la pureza sexual? Santiago dice que cada uno es tentado conforme a sus propias concupiscencias. Que conforme a sus propias concupiscencias es atraído y seducido, dice Santiago capítulo 1, versículo 14. Siguiente pregunta, ¿sabes cuáles son tus debilidades? ¿Reconoces cuáles son tus debilidades para que tú te apartes y camines lejos de esas debilidades? ¿O tú eres de los cristianos que dicen, no, yo soy un cristiano que le encanta los deportes extremos. Yo voy a andar por la línea fina del pecado sin caerme? No, mi hermano, tú debes reconocer cuáles son tus debilidades para alejarte de aquello que te hace mal. ¿Y cómo lo hago, pastor? ¿Cuál es el primer paso que yo debo dar? Porque, pastor, yo no quiero pecar. Listo, ¿cómo hago? Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 19, versículo 11, ¿qué dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Uno de los textos más hermosos que hay en la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mi hermano, mi hermana, lucha contra el pecado, pero lucha como dice la palabra de Dios que debes luchar contra el pecado. Juan 17, 17, el mismo Señor Jesús está hablando en Juan 17. Y en el versículo 17 dice, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. En conclusión, lo único que te va a santificar, mi hermano, es la palabra de Dios. Es verdad, mi hermano, a sus pies no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Mira, yo espero, mi hermano, que únicamente y exclusivamente por el poder del Espíritu Santo tú hayas escuchado la voz de Dios hoy y hayas aprendido algo. Y a través de mirar ese pecado a través de la Biblia, tú llegues a los pies de Jesús y te arrepientas. Y mira, la Biblia dice que llegarás a los pies de Él y no encontrarás condenación, pero sí una demanda. Tienes que vivir una vida en santidad. Póngase sobre sus pies, por favor.